Este compendio pertenece al Gran Archivo Central Olimpiano, bajo mi custodia. Soy Temis, guardiana de la memoria y rectora de la verdad. En este año 15.400... Rápido, introduce la cabeza de Turco. Secuencia en curso. Alerta. El sistema ha sido momentáneamente vulnerado. Señal restaurada. Advertencia de mi creador, Zarius. Si estos registros te resultan de algún valor, deja una marca en el archivo. Tu señal, un comentario o una aprobación. Mantén activa la transmisión. Canales prioritarios, los espejos sociales Instagram y TikTok. Busca Tierra Perdida. Para acceder a todos los portales, consulta tierraperdida.com. Poneos cómodos, siervos humanos. El portal se abrirá hacia el sistema Olimpia. Bienvenidos a la Tierra Perdida. Ubicación: Planeta Amoni, Tracia, Ciudad de Hierro. Intrusión detectada. Iniciando protocolos de seguridad. Anunció la voz metálica del datapad conectado al servidor. Ya estamos dentro, Murmuró la sombra agachada frente al rack. nos acaba de detectar. Tenemos 20 segundos antes de que salten las alarmas. Carga el módulo de datos. Venga, date prisa. La sala de servidores de la sede central de justicia de Amoni era un pasillo de acero y ventiladores, apenas iluminado por los LEDs azules que parpadeaban como un enjambre de ojos. Los dos intrusos eran solo siluetas en la penumbra, rodeados de cables que serpenteaban desde sus datapads hasta el corazón de los procesadores. Listo. Susurró el segundo, con los dedos volando sobre la pantalla. Cargando payload. En 10 segundos el sistema estará abierto de par en par. ¿De verdad Temis no va a ver este fallo? El primero negó sin apartar la vista del código. No es un fallo, es un gusano con salto. No se queda fijo en ningún nodo, se mueve. Y su alcance es corto, solo podrá controlar un centinela cada vez. Vale, pero ¿y si al centinela se lo cargan? Perderemos al gusano. Sí, por eso el gusano deja huevos. Respondió, casi divertido. Copias latentes en otros centinelas. Si uno palma en misión, despertamos a un clon. Tarda unos 30 segundos en activarse, pero luego funciona igual. El otro se rascó la mandíbula. No lo pillo. Es software. ¿Por qué no lo copias en todos de golpe y ya? Porque en forma larvaria es prácticamente indetectable. Ese es el truco. Si de pronto tenemos a 3, 5, 10 centinelas actuando raro, Cerbero AMN3, la IA de seguridad, detectará los patrones y actuará para corregir las deficiencias. Pero si solo hay una anomalía puntual cada vez, sin patrón claro, el sistema lo tragará como ruido. Pensará que se autorrepara y no que está siendo hackeado. Y eso, amigo mío, es justo lo que queremos. El segundo soltó una risita nerviosa. Si esto funciona, eres un maldito genio. Va a funcionar. Aseguró sin modestia. En cuanto la subrutina se enganche a Cerbero, tendremos acceso a la cadena de órdenes de los centinelas. Podremos mover cargamentos, escoltas, paquetes, sin que la pasma meta las narices. Y si alguien mete la pata, ya sabes cómo va. Primero avisamos, y si no entienden el aviso, desaparecen. Y con ellos, todos nuestros problemas. Mientras, la barra de progreso avanzó hasta llenarse por completo. El datapad vibró con un aviso discreto. Lo tenemos. Susurró el primero. Introduce la cabeza de Turco y nos largamos. Con esto dejaremos tranquilos a los jefes. Verificando registros de la alarma. Murmuró el primero mientras tecleaba una secuencia precisa. Las barras de seguridad oscilaron un segundo en pantalla antes de estabilizarse. Listo. El evento figura ahora como intrusión física no autorizada. Las credenciales comprometidas han sido reasignadas. Alzó la vista con una mueca satisfecha. Ese tal Finn Holt ha tenido que cabrear a alguien de muy arriba. El sistema cree que ha dejado huellas hasta en el techo. Perfecto. Asintió el segundo. No sé tú, pero yo, por la cantidad obscena que han pagado por este encargo... Se encogió de hombros, guardando sus herramientas.
No me hago preguntas. El primero soltó una risa breve y seca, desenchufó los cables, guardó el datapad en la mochila y se acomodó la chaqueta. Amoni no lo sabe aún, pero esta noche empieza el baile. Gusano instalado, cabeza de turco asignada. 2 por 1. Hoy ha sido un buen día. Ambos se deslizaron hacia la puerta de servicio. La sala de servidores quedó otra vez sola, llena solo del zumbido constante de los no pocos drones de vigilancia que, inexplicablemente, en ningún momento habían detectado la presencia de los intrusos. En algún punto remoto del sistema Cerbero AMN3, una nueva línea de código se desplegó como una larva microscópica y se quedó esperando latente. El centinela B-238 se deslizaba en silencio entre los niveles de Tracia como si fuera una sombra más de la colmena. Desde abajo parecía un dron de vigilancia cualquiera, una silueta oscura suspendida en el aire, rodeada por un anillo de propulsores que exhalaban un zumbido grave, casi imperceptible. Pero si alguien se atrevía a mirarlo de cerca, y pocos lo hacían, descubrían la verdad incómoda bajo el blindaje. No era un robot, no del todo. De la cintura hacia arriba, B-238 seguía siendo humano. Torso compacto enfundado en un exotraje negro, hombros anchos recubiertos de placas mate, brazos largos rematados en manos enguantadas que podían sujetar, derribar o disparar con brutal precisión. De la cintura hacia abajo no quedaba nada. Donde antes hubo caderas, muslos, rodillas, ahora había un núcleo metálico que encajaba en una corona de deslizadores antigravitatorios, un armazón circular de boquillas y alerones que lo mantenían flotando a unos metros del suelo. Bajo la armadura no se veía piel, el traje presurizado sellaba lo poco que quedaba de su cuerpo original, ocultándolo tras unas capas de compuesto negro y fibras sintéticas. El rostro estaba cubierto por completo por una máscara lisa, sin rasgos, donde solo destacaban 2 círculos anaranjados, los visores. Cuando giraba la cabeza, aquellos ojos de luz atravesaban la oscuridad. En Amoni la gente los llamaba de muchas maneras. El término oficial era simple: centinelas. Eran humanos, recortados y reconvertidos por voluntad propia y reducidos a una única función: hacer cumplir la ley entre los errantes. B-238 sobrevolaba las calles entre los edificios de la colmena. Desde su altura, Tracia no era una ciudad, era un mapa de calor. En el interior de su casco veía siluetas térmicas detrás del hormigón y del cristal. Manchas anaranjadas y rojas que respiraban, se movían, discutían, dormían. Parejas en una cama estrecha, un mecánico desplomado sobre un banco de trabajo. Un grupo de niños amontonados en una habitación diminuta, un solo foco de calor grande rodeado de varios pequeños. Todo eso desfilaba frente a él en tiempo real, convertido en datos. Unidad B-238, patrulla urbana, sector Tracia N17. Protocolo activo, búsqueda y evaluación. Aviso manual recibido, Dr. Serra, 2247. Motivo, riesgo neurológico crítico. Autorizaciones vigentes, escaneo amplio, uso de fuerza moderada. Objetivo secundario, arresto del sospechoso si procede. El centinela apenas giraba la cabeza, no lo necesitaba. Un barrido constante de infrarrojos, ultrasonidos y radar de baja potencia atravesaba las paredes a su paso, devolviéndole una imagen nítida de lo que ocurría dentro de cada vivienda de la colmena.
Sus funciones básicas habían sido depuradas hasta quedar en 3 líneas sencillas: detectar anomalías, neutralizar amenazas, preservar la integridad del sector. Durante varios minutos aquel registro térmico había sido rutinario, pero finalmente localizó la vivienda que buscaba. Paciente localizada. Zara Rain. Estado de identificación. Nombre por verificar. Anomalía detectada. Unidad biológica. Hembra. Estado previo. Reposo prolongado. Evento crítico. Interrupción brusca del ritmo cardíaco. Diagnóstico preliminar. Posible parada cardiovascular. Tiempo desde la detección. 3,7 segundos. B-238 redujo velocidad. El anillo de deslizadores soltó un murmullo más agudo al frenar, suspendiéndole frente a la fachada ennegrecida del bloque residencial. Sus visores anaranjados se contrajeron ligeramente mientras aislaba la fuente de calor. Ampliando. La imagen térmica creció dentro de su campo de visión. Un apartamento estándar, un cuerpo en el suelo y alrededor del cuerpo una mancha que, en espectro térmico, se veía más caliente que el entorno inmediato. Variación de temperatura superficial. Menos 0,2 grados. Tendencia térmica. Descenso sostenido. Tiempo desde la detección. 9,2 segundos. Probabilidad de paro sistémico. 81%. B-238 ajustó su posición, subiendo apenas unos centímetros. Cambió de visión, sustituyendo el modo térmico por líneas verdes sobre fondo negro, contornos, densidades y estructuras. Vio el salón primero, sofá estrecho y mesa, después el pasillo y al final el dormitorio. Ahí el esquema mostraba un armario, un espejo de cuerpo entero y la silueta del cuerpo tumbado. Cambio de visión a modo espectral. Químico. La mancha bajo el cuerpo resaltó al instante. Sustancia. Fluido hepático. Derrame activo. Volumen estimado. Crítico. Tiempo desde la detección. 16,8 segundos. Probabilidad de fallecimiento. 100%. Recomendación de protocolo. Intervención necesaria. Dentro del casco, una luz azul se encendió sobre el HUD. La unidad abrió un canal con la red de seguridad y mandó directamente el comunicado de la situación. Su programación le concedía acceso forzado cuando la vida de un ser humano estuviera en peligro o existiera sospecha razonable de delito grave. Ambas condiciones aparecieron marcadas en verde. Autorización de entrada concedida. Tiempo desde la detección. 22,4 segundos. B-238 se acercó más a la ventana del salón. Calculó el ángulo y potencia exactos. El cristal vibró y una fracción de segundo después estalló. Los fragmentos volaron en abanico. El centinela cruzó el marco roto sin rozar los bordes, flotando a 1 metro del suelo y activó el foco delantero. Un cono de luz blanca barrió el apartamento. No detectó más calor humano, solo aquel cuerpo en el suelo cada vez más frío. Avanzó deslizándose por el pasillo sin rozar las paredes, cada microajuste de los deslizadores calculado al milímetro. El foco se clavó en el interior del dormitorio al cruzar el umbral y se reflejó en el espejo generando un destello que obligó al visor a reajustarse. Vio a una mujer tendida en el medio de un charco de sangre inmóvil. Objetivo visual. Localizado. Unidad biológica. Hembra. Edad aproximada. 30 años. Respuesta motora. Nula. Temperatura superficial. 36 grados. Descenso térmico acumulado. 0,5 grados centígrados. Confirmación de probabilidad de muerte. 100%. Tiempo desde la detección. 38,7 segundos. Iniciando protocolo de certificación.
Y en ese mismo instante, Zara Rain abrió los ojos. Recuperó la conciencia como si una onda expansiva invisible la hubiera sacudido. Al abrir los ojos, la luz la atravesó antes que el dolor, un fogonazo blanco que le quemó las pupilas. Bajo su espalda sintió algo frío y pegajoso. Un líquido denso rodeaba su cuerpo, impregnado de un olor metálico. Entonces lo entendió. Estaba tendida en un charco de sangre. Parpadeó. El mundo era una mancha borrosa, un charco de luz y sombras recortadas. No sabía dónde estaba, no sabía quién era, no sabía que estaba viva. La potente luz se desplazó hacia un lado, y entonces pudo percibir un contorno oscuro inclinándose sobre su campo de visión. 2 puntos anaranjados se encendieron en medio de la niebla, flotando sobre una silueta negra. Al principio, su cerebro intentó colocarle un nombre familiar. Casco, lámpara, máscara de oxígeno, nada encajaba. Volvió a parpadear intentando enfocar. No era una lámpara, era un rostro sin rostro, una máscara lisa sin ojos, sin boca, solo aquel par de círculos anaranjados que la analizaban como si quisiera leer dentro de su cráneo. La figura flotaba, no veía piernas. Bajo el torso blindado había un aro metálico, un anillo de piezas móviles que emitían un zumbido grave y constante. Aquello no era humano, aunque tampoco era una máquina. Era algo intermedio. Su corazón se sacudió de golpe, como si hubiera arrancado a latir en ese mismo instante. Por encima de ella, la figura se quedó completamente inmóvil. Solo los círculos anaranjados parpadearon una vez. Actualización de estado. Parámetro vital detectado. Apertura ocular. Sujeto previamente clasificado. Fallecido en patrón respiratorio. Irregular. Activo. Tiempo desde la detección inicial. 39,1 segundos. Anomalía. Crítica. Confirmada. Evento registrado. Reanimación no autorizada. Transmitiendo informe al nodo Cerbero. Canal de seguridad urbana. Prioridad alta. Desde el suelo, Zara, aunque todavía no recordaba ese nombre, solo veía la criatura inmóvil sobre ella. La luz blanca que emanaba de su pecho le cortaba la visión del resto de la habitación. Intentó hablar, solo salió aire y un ruido áspero de su garganta. Aquella cosa... Centinela, dijo en voz alta recordando. Ha sufrido una pérdida de sangre masiva. Dijo una voz metálica grave, sin emoción. Sus signos vitales son inestables. Los servicios médicos han sido notificados. Cada palabra rebotaba en la cabeza de Zara como si viniera desde muy lejos, a través del agua. Pero en ese momento ella solo oía una frase que no venía del exterior. Guardiana ZR-7458. Guardiana ZR-7458. ¿qué demonios es una guardiana? Algo se encendió entonces en el interior de Zara, más profundo que el propio latido de su corazón. Alerta. Unidad en exposición crítica. Presencia de agente de control externo detectada. Riesgo de neutralización alto. Prioridad, neutralizar y huir. La voz no se transmitió por el aire. Sonó dentro de ella. Era su voz, pero había algo más. Algo extraño, un eco, una sensación de dualidad que se pegó a sus nervios y los encendió, todos a la vez. Sus dedos se movieron antes de que ella decidiera hacerlo. Notó el frío del suelo bajo la palma de la mano, la textura resbaladiza de la sangre en la que estaba tumbada. Cerró los dedos por puro instinto en torno a un objeto alojado en su muslo. Permanezca inmóvil, dijo el centinela. Zara soltó un grito que ni ella misma reconoció como suyo y se incorporó de un golpe como un resorte, arrastrando su cuerpo fuera del charco de sangre.
El mundo giró, la habitación se inclinó sobre sí misma. El centinela inició un movimiento para sujetarla por los hombros. Fue un gesto mecánico, de contención, un gesto en vano. Zara levantó el brazo con el puñal en la mano, todavía a medio camino entre el instinto y el pánico, y lanzó un tajo perfectamente calculado a la zona del cuello, justo entre las placas. El filo se introdujo en la carne, sesgando, en apenas un segundo, la vida de aquel centinela. B-238 cayó al suelo sufriendo espasmos incontrolados, y el silencio volvió a la habitación paulatinamente, mientras los diferentes sistemas del centinela se apagaban irremediablemente. Zara permaneció donde había caído, respirando a tropicones, observando el agónico final de aquel ser. El foco del centinela parpadeó 2 veces y murió, dejándola en la penumbra. Un gorgoteo húmedo brotaba de la hendidura profunda que le había abierto en el cuello del exotraje. No sabía cómo lo había hecho, no sabía por qué lo había hecho, solo sabía que no podía quedarse ahí. Temblando, apoyó la mano en el suelo para incorporarse. Sus dedos resbalaron sobre el charco oscuro, y cuando los levantó, descubrió que estaban manchados de rojo, lo mismo que su antebrazo, lo mismo que su mejilla. No sabía de quién era la sangre, no sabía si había sido suya, no sabía nada. Se puso en pie tambaleándose y algo atrajo su mirada hacia el espejo de cuerpo entero. Se detuvo congelada. Vio a una mujer joven, menuda, guapa, pálida, despeinada, con los ojos verdes, dilatados y las manos cubiertas de sangre seca. Una marca roja cruzándole la mandíbula como si alguien la hubiera pintado con un dedo mojado en violencia. No se reconoció. No reconoció ni su rostro ni su cuerpo. Su expresión osciló entre el horror y una extraña determinación que no podía explicar. ¿Quién soy? Quiso decir, pero la voz solo salió en un susurro roto. El reflejo no respondió, solo la observó con aquella mezcla imposible de miedo y determinación. Sintió que debía moverse. No sabía de dónde venía aquella urgencia, pero la sentía en los huesos. Un impulso, un aviso sin palabras. Algo en su interior le decía que permanecer ahí era peligroso, que el tiempo se estaba agotando. Se apartó del espejo de golpe, respirando de forma errática, y salió tambaleándose hacia el baño. El agua caliente le mordió los dedos en cuanto abrió el grifo, pero no se detuvo. Se arrancó la camiseta empapada, la dejó caer al suelo con un sonido húmedo y luego se bajó el pantalón, pesado por la sangre seca. Estaba cubierto de rojo como si alguien lo hubiera sumergido en un cubo de metal fundido. Entró en la ducha sin pensarlo. El agua cayó sobre ella con fuerza, arrastrando la sangre en líneas oscuras que serpenteaban por sus brazos, su abdomen y sus piernas. El líquido rojo se mezcló con el vapor hasta teñir el suelo de un rosa turbio. Se frotó las manos primero, después los brazos, la cara, el cuello, el pecho. Cada centímetro de piel revelaba un detalle que no reconocía. El ángulo de sus clavículas, la forma exacta de sus caderas, la cicatriz pequeña en la ceja derecha, la musculatura marcada de sus brazos. Nada de ello le resultaba familiar, nada parecía suyo. Cuando la última hebra rojiza se fue por el desagüe, salió tambaleándose y la ducha se cerró sola. Buscó algo que ponerse en el armario. Dentro, perfectamente doblada, había ropa de su talla, un pantalón ajustado de cuero negro con refuerzos flexibles en rodillas y muslos, una camiseta térmica oscura, una chaqueta de aeropod ligera con placas de compuesto mate y líneas lumínicas tenues recorriendo sus mangas. Al lado, unas botas altas con cierres magnéticos. No sabía por qué estaban ahí. No sabía si eran suyas, pero al ponérselas encajaron como si hubieran sido hechas para ella. Cuando volvió a levantar la vista, su reflejo le devolvió la mirada desde el espejo.
penetrantes ojos esmeralda enmarcados en un rostro desconocido y un mechón rubio cayéndole sobre la frente. Fue al salón. Miró a su alrededor sin saber exactamente qué esperaba encontrar, y entonces sus ojos se posaron en un sobre blanco sobre la mesita. Sobre él, escrito a rotulador con una caligrafía tensa, decía: de Zara para Zara, o de Zara para Finn, según cómo vayan las cosas. Sintió que el suelo cedía un poco bajo sus pies. ¿Quién se escribía algo a sí mismo o a otro, según cómo vayan las cosas? Preguntó en voz alta. De pronto aquella reflexión la golpeó en el pecho con una mezcla de comprensión y reconocimiento. Alguien que sabía que iba a olvidar. Susurró. Y yo no recuerdo. Lo he escrito yo, para mí. Yo soy Zara. Abrió el sobre con cuidado. Leyó en silencio cada frase clavándose un poco más. Era una carta de alguien que había sido ella y que sabía que no volvería a existir del mismo modo. Si estás leyendo esto y no recuerdas quién eres, no entres en pánico. Respira. La grabadora lo explica todo, o casi todo. Escúchala antes de hacer nada estúpido. Luego ves a casa de Ria. Te dejo la dirección al pie de esta nota. Finn, si eres tú quien ha encontrado esto, lo siento. He cometido un error terrible. El cristal de datos está junto a la grabadora. Zara dejó la nota sobre la mesa con un temblor que no sabía si provenía del frío o del miedo. Cogió la grabadora. Era pequeña, ligera, marcada con un arañazo grueso en la carcasa. A su lado el cristal de datos brillaba como un diente de vidrio azulado. Lo guardó junto a la grabadora, sintiendo un peso extraño en el estómago. Un impulso volvió a encenderse dentro de ella. Una voz sin palabras, pero clara. No te quedes aquí. Muévete. Zara apretó los puños y miró la nota una última vez. Muy bien, Ria, murmuró, casi como si hablara con alguien al otro lado de la habitación. Vamos a visitarte. Abrió la puerta del apartamento. El pasillo olía a metal caliente y a ozono, quizá por el centinela muerto a pocos metros. Bajó la vista sin querer mirar hacia atrás. Cerró la puerta. La cerradura automática no reaccionó del todo bien. Tintineó, chirrió, como si aún estuviera decidiendo si debía funcionar o no. Echó a andar. El ascensor estaba al fondo del corredor con sus puertas totalmente acristaladas, dejando ver el hueco vertical iluminado por luces azuladas que descendían en espiral. Un leve pitido sonó para indicar que estaba ascendiendo. Parecía estar ocupado. Ella dio un paso hacia atrás, inquieta sin saber por qué. No voy a esperar. Susurró sin pensar. Giró y se dirigió hacia las escaleras. El eco de sus pasos resonaba demasiado fuerte para su gusto. Cuando alcanzó el rellano del siguiente nivel, se detuvo un instante apoyándose en la barandilla. Algo la obligó a mirar hacia el hueco central de aquel cilindro vertical donde el ascensor acristalado se deslizaba. En ese momento vio a un hombre alto, moreno con el rostro tenso, la mandíbula apretada, las manos colgando rígidas a los lados. Subía en el ascensor que ella acababa de dejar atrás. La cabina ascendía iluminándole el rostro de manera intermitente mientras atravesaba los pisos. Sus ojos estaban clavados al frente, como si viniera preocupado por algún motivo. Zara no sabía quién era. Nunca lo había visto, y sin embargo su corazón dio un vuelco seco. Sintió un déjà vu tan breve como un destello. El ascensor pasó de largo subiendo. Dentro Finn Holt no la vio. Zara, sin esperar un segundo más, bajó los escalones a toda prisa y desapareció entre las sombras heladas de Tracia. Ubicación: Planeta Olympus, salón de eventos flotante. Ciudadanos del Consejo Unificado. Tronó la voz del maestro de ceremonias.
amplificada por un modulador cristalino que hacía vibrar las copas. Recibamos con un aplauso al recién nombrado Alto Comisionado de Temis, Marcus Voss. El estallido de aplausos elegantes y mesurados llenó el salón como una ola luminosa. Las paredes de cristal inteligente se tiñeron de un dorado suave, respondiendo al entusiasmo colectivo. Miles de microproyectores encendieron destellos plateados sobre las mesas mientras una lluvia holográfica de pétalos descendía desde el techo abovedado. Marcus Voss avanzó hacia el estrado con una sonrisa comedida. Llevaba un traje oscuro de corte impecable, brazalete diplomático ajustado a la muñeca, postura de hombre que llevaba años aprendiendo a caminar entre sonrisas y puñales. A cada paso, una cámara esférica flotaba a su alrededor emitiendo destellos azules, transmitiendo la ceremonia en directo a los nodos civiles de todo el planeta. El salón flotante, suspendido en lo alto del cielo del planeta Olympus, parecía una catedral de cristal y luz. A un lado, un ventanal de 30 metros mostraba la verdadera maravilla, el planeta jardín extendiéndose hasta el horizonte. Columnas de árboles marcaban los bulevares, ríos de aguas cristalinas se deslizaban entre plataformas verdes y torres de cristal. Marcus agradeció los aplausos con una leve inclinación y el maestro de ceremonias anunció el brindis. A su alrededor, camareros esféricos automatizados levitaban con un zumbido casi musical, cada uno cargando bandejas de copas sobre superficies magnéticas. Al pasar, liberaban pequeñas nubes aromáticas de frutas minerales y especias flotantes. Los invitados, algunos altos cargos políticos, herederos de casas antiguas, diplomáticos orbitales, vestían telas reactivas que cambiaban de textura según la luz y joyas translúcidas incrustadas con microcircuitos que latían al ritmo de la música. Y la música era un espectáculo en sí misma. Sobre una plataforma lateral, violines holográficos interpretados por avatares semitransparentes trazaban melodías complejas en el aire. Un pianista golpeaba las teclas suavemente, cada nota iluminando la superficie con destellos azulados. El ambiente sonaba como si un concierto clásico se hubiera fusionado con la tecnología más exquisita. Cuando la multitud volvió a perderse en conversaciones, risas y saludos diplomáticos, Marcus se deslizó entre los grupos con cortesía automática. Aceptaba felicitaciones, estrechaba manos, asentía a promesas vacías, sonrisas ensayadas y frases preparadas. Pero en cuanto pudo, se retiró sin esfuerzo hacia el ventanal principal. Por un instante, bajo el reflejo dorado de la cúpula, sintió que toda la ceremonia era un teatro perfecto. Desde ahí, el planeta Olympus parecía el paraíso hecho realidad. Jardines suspendidos, plataformas vivas, un cielo limpio donde se ponía el sol en un maravilloso atardecer, un mundo perfecto. Lo que nunca logramos en la Tierra antes de marcharnos. Y ahora, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo es la Tierra? ¿Quién sabe dónde está? Ubicación: Planeta Amoni, Tracia, Ciudad de Hierro. Unidad biológica, deténgase. La voz amplificada del centinela retumbó en la habitación. Finn ni siquiera vio el golpe llegar. Su cráneo se estampó contra la pared con un chasquido húmedo y cayó al suelo. Queda bajo arresto. Cargos preliminares. Allanamiento. Posible doble homicidio. Finn intentó incorporarse, pero otra mano, una prótesis hidráulica fría como el acero recién cortado, lo aplastó contra el suelo. ¡No! ¡No he hecho nada!
El centinela no respondió. El respirador de su pecho exhaló un silbido áspero mientras otra unidad avanzaba, escaneando la habitación. El visor anaranjado proyectó haces geométricos sobre cada superficie. Análisis del entorno completada. Dijo la segunda unidad con voz distorsionada. Registro detectado. Neutralización de unidad centinela en la habitación adyacente. Detección de fluido hemático humano. Nivel crítico. Estimación de probabilidad de muerte. 92%. Finn sintió como la garganta se le cerraba. Confirmación de sospechosos. Procediendo a extracción. Dos manos mecánicas lo levantaron del suelo como si no pesaran nada. La cabeza de Finn daba vueltas, pero aún así alcanzó a ver la nota arrugada en la mesa. De Zara para Zara, o de Zara para Finn, según cómo vayan las cosas. Le ajustaron los brazos detrás de la espalda. Las correas magnéticas chisporrotearon. Un tercer centinela, más corpulento, volvió su máscara opaca hacia Finn. Finn Hall queda bajo arresto. Finn tragó saliva. ¡Esto es un error! La probabilidad de error es del 0,09%. Respondió el visor sin sentimiento alguno. Y con un tirón seco se lo llevaron. El eco del golpe quedó suspendido en el apartamento de Zara Rain. Finn apenas podía respirar. Los tres centinelas lo arrastraron por el pasillo del edificio. El zumbido de sus deslizadores antigravitatorios llenó el pasillo. En el exterior, la compuerta del transporte se abrió con un siseo. El vehículo, un aerodeslizador policial, flotaba a pocos centímetros del suelo. Comunicando detención a la central. Emitió el primer centinela. Lo empujaron dentro. Finn cayó sobre un banco metálico, tobillos y muñecas asegurados por abrazaderas magnéticas. La compuerta se cerró. El vehículo se elevó con un tirón y se lanzó hacia la eterna noche entre los edificios de la colmena de Tracia. Tragó saliva. Sabía que estaba en un aprieto. Lo que no sabía era hasta qué punto. Escuchadme, esto es un error. Yo no he matado a nadie. Dijo intentando obtener algo de información de los centinelas. Uno de ellos giró ligeramente la cabeza. Sus ojos eran dos círculos de luz naranja detrás de una máscara soldada. Negación irrelevante. Procediendo con evidencias del crimen 1. ¿Crimen 1? El segundo centinela proyectó un holograma rudimentario sobre la pared interior. Apareció el aeropod de Igor Laskov, destrozado, humeando contra la estructura del viaducto. Crimen 1. Neutralización del piloto Igor Laskov. Diagnóstico. Sabotaje previo al impacto. Motivo probable. Disputa por la recaudación. La voz modulada vibraba como un motor estático mientras el holograma cambiaba, mostrando a Finn y a Igor en la escena previa a la carrera, intercambiando su cristal de datos y el reloj. Finn abrió la boca, paralizado por aquella lógica absurda, y negó con la cabeza. Fue un accidente. Las carreras ilegales son así. Yo no saboteé el aeropod de Igor. Ya estaba hecho polvo. Declaración verbal registrada. Actualizando expediente. Participación en carrera ilegal añadida como transgresión adicional. Finn sintió un golpe seco en el estómago. ¡No he dicho eso! Gritó. El holograma cambió. Negación del sujeto registrada. Coincidencia con crimen número 2. Intrusión digital en red judicial. Detección de firma coincidente en servidor central. Vínculo estadístico con manipulación de datos alto. Finn palideció. ¿Qué? Yo no he hackeado nada. Entrada denegada. Persistencia del sujeto confirmada. Procediendo con crimen número 3. Apareció su propia imagen grabada en el pasillo del edificio de Zara Rain, forzando la cerradura con un dispositivo electrónico irregular. Acceso no autorizado. Allanamiento. Evidencia biológica recuperada en dormitorio. Nivel crítico. Probabilidad de homicidio 81%. Víctima Zara Rain. No localizada. Finn sintió un vuelco en el pecho.
Nunca debí forzar esa cerradura. Pensó. Zara me pidió que fuera a su casa. No sé dónde está. No la he tocado. Pero su voz se apagó al recordar la mirada de ella el día anterior. Le devolvió el reloj y esa promesa y su extraño comportamiento. Entonces todo encajó de golpe en la mente de Finn. Se le heló la sangre. No era casual. Ella lo había manipulado. Le habían metido en una trampa para que le detuvieran. Mientras Finn permanecía mudo ante la revelación, el holograma cambió una vez más. Crimen 4. Destrucción de unidad. Centinela B238. Causa estimada. Agresión directa con arma blanca. Probabilidad de implicación del sujeto elevada. Las paredes metálicas del aerodeslizador reflejaban luces rojas que corrían como pulsos sanguíneos. Los 3 centinelas seguían inmóviles. Solo el zumbido rítmico de sus respiradores acompañaba el rugido del motor. Finn comprendió, con un sudor frío bajándole por la espalda, que no estaba bajo arresto. Estaba condenado. Ubicación: Planeta Olympus, Salón de Eventos flotante. Marcus Voss se quedó inmóvil unos segundos frente al ventanal, como si el murmullo lejano de la gala hubiese quedado atrapado detrás de una puerta cerrada. La luz del atardecer se reflejaba en la superficie curva de la cúpula, tiñendo de oro pálido los jardines suspendidos y las pasarelas que serpenteaban entre las torres. Desde esa altura, Olympus parecía flotar en un equilibrio imposible, ordenado al milímetro, sereno hasta lo irreal. Dejó que la mirada se perdiera más allá del resplandor dorado, y una punzada de inquietud le atravesó. A veces, solo a veces, se le olvidaba que todo aquello, las cúpulas impecables, la arquitectura viva y el cielo sin una sola imperfección, había nacido de un error, de un accidente tan monumental que casi provoca su propia extinción. Pensó en el Asterion, aquel cristal diminuto y prodigioso que les prometió energía inagotable y a cambio los arrojó a la mayor oscuridad de su existencia. Un solo destello bastó para fulminar comunicaciones, archivos, rutas estelares, todo el conocimiento digital acumulado durante siglos, todo. Y, como un golpe final, hizo estallar los 2 reactores Quark de los que dependían, apagando de un instante a otro la luz de toda una civilización y devolviéndola a la ignorancia más absoluta. Y con aquella hecatombe, la Tierra, el mundo del que habían partido para colonizar las estrellas, se había desvanecido entre los miles de millones de puntos de luz del firmamento. Notó la leve vibración de una notificación en su pulsera digital. La ignoró sin pensarlo, atrapado aún en la sombra de sus propios pensamientos. Respiró hondo, recordando cómo, hacía apenas unos meses, Temis le había confiado aquel secreto inconfesable. A partir de ahora, le había dicho la IA, uno de tus cometidos será recuperar esa información perdida a cualquier precio. Su mirada se hundió en los jirones de nubes que cruzaban el cielo. Pensó entonces en el portal a la Tierra, aquella nave estelar lanzada siglos atrás, viajando todavía por el vacío hacia unas coordenadas que él sabía que no conducirían a ningún hogar. Debían hallarlas de nuevo, debían reconstruir el camino. Porque si algún día la verdad salía a la luz, el golpe para su gente sería devastador. Parpadeó lentamente, apartando de su mente el eco de aquella revelación prohibida. Pero el pasado era solo una parte del problema. El verdadero desafío se extendía bajo sus pies, entre las calles de Olympus y más allá de sus fronteras invisibles.
La civilización que habían levantado sobre los escombros de los 50 oscuros estaba lejos de ser homogénea, ni perfecta, ni justa. Y él lo sabía mejor que nadie. Los ciudadanos eran la élite que había aceptado integrarse al gran proyecto. Los que portaban el chip, los que podían votar en tiempo real, moldear decisiones colectivas en cuestión de segundos. Gozaban de sanidad plena, de estabilidad garantizada, de un bienestar que había parecido ciencia ficción para sus antepasados. Vivían sin dinero, sin propiedad excesiva, en una especie de abundancia regulada que funcionaba gracias a la participación constante, ordenada, cuidadosa y exigente. Y luego estaban los errantes, los que habían elegido vivir fuera del sistema, sin chip, sin voto, sin obligaciones comunitarias, pero también sin las ventajas. Dependían de un mercado irregular, de empleos duros, de su propia suerte. Eran más libres, sí, pero también más vulnerables, más expuestos a la desigualdad, a las malas rachas, a los caprichos de su propia economía. Marcus apretó la mandíbula. A veces tenía la sensación de que eran dos civilizaciones diferentes superpuestas. Una iluminada y ordenada, la otra desordenada y tenue. Y él atrapado entre ambas, intuyendo que aquella convivencia perfecta era más frágil de lo que todos querían admitir. Aquel pensamiento le dejó un regusto amargo. Había armonía, sí, pero también una tensión oculta, una vibración apenas perceptible que sostenía todo el sistema, y en el centro de esa arquitectura invisible estaba Themis. Cuando su pulsera volvió a vibrar, la desactivó con el pensamiento. Sonrió, una maravilla tecnológica fruto directo de Themis. Ella era la inteligencia que había surgido de la reconstrucción, la bisagra entre las ruinas del pasado y la prosperidad actual. Era imposible negar lo que había hecho por ellos. Les devolvió el orden cuando nadie más podía hacerlo. Les ofreció una forma de gobierno que superaba a cualquier modelo anterior y convirtió el caos en decisiones claras, rápidas y precisas. Y aún así, había algo inquietante en esa dependencia. Marcus lo sentía cada vez que observaba la ciudad desde las alturas. El bienestar, la paz, la eficacia, todo sostenido por una sola mente digital. Una inteligencia que no dormía, que no olvidaba, que lo veía casi todo. La democracia instantánea había popularizado la idea de que todos tenían voz, de que el futuro se modelaba en tiempo real gracias a la participación directa de los ciudadanos conectados. Pero no todos querían formar parte de esa maquinaria perfecta. Los errantes se mantenían al margen, no por desconfianza hacia Themis, sino por algo más simple y difícil de definir. La necesidad humana de elegir su propio desorden, su propio riesgo, su propio caos, su propio destino, aunque fuera más duro. Los errantes, pensó nuevamente. Eran ellos quienes se internaban en los cinturones de asteroides, quienes arrancaban el asterión de la roca con sus propias manos, quienes sostenían sin saberlo el brillo de toda la sociedad que vivía sobre ellos. Y entre todos ellos, la cara de su viejo amigo emergió con nitidez. Un hombre que había elegido la libertad áspera antes que la comodidad perfecta. Un hombre al que Marcus respetaba más de lo que admitía en voz alta. Tal vez por eso, cada vez que pensaba en él, cierta inquietud le tensaba el pecho. Recordó su última conversación cuando le confió la tarea de recuperar un antiguo cristal de datos, un encargo que encajaba con él a la perfección, porque ese bribón no sabía estarse quieto y siempre salía airoso de las situaciones más complejas. Marcus sonrió al recordarlo. De pronto una tercera notificación vibró obviando explícitamente la imposición de silencio. La pasó por alto durante un segundo más, todavía aferrado a la imagen de aquel viejo amigo.
hasta que el dispositivo insistió con un pulso más agudo. Tenía que ser realmente urgente para saltarse una orden directa de silencio. Adelante. Pensó, enlazándose mentalmente con la pulsera. La interfaz holográfica se abrió en el aire, proyectando el sello dorado del Consejo de Seguridad. La voz que surgió era tensa, más de lo habitual para una comunicación rutinaria. Alto Comisionado Voss. Disculpe la insistencia. Tenemos un incidente grave. Marcus frunció ligeramente el ceño. Un silencio breve se coló en la transmisión, como si el oficial buscara las palabras adecuadas. Un ciudadano de la colmena Tracia ha sido detenido hace unas horas. Los cargos preliminares son allanamiento, intrusión digital en la red judicial y homicidio. Marcus inspiró con calma, sin entender qué tenía eso que ver con él. ¿Y bien? ¿Qué relevancia tiene esto? El oficial titubeó. Señor, el sospechoso ha facilitado su código personal como contacto preferente. Hemos verificado su identidad por biometría múltiple. No hay margen de error. Está bajo custodia. Las palabras se estrellaron contra él como una ola fría. Marcus cerró los ojos un instante, sintiendo como la quietud del ventanal se resquebrajaba a su alrededor. El oficial tomó aire. Es un tal Finn Holt. ¿Lo conoce? Este compendio pertenece al Gran Archivo Central Olimpiano bajo mi custodia. Soy Temis, guardiana de la memoria y rectora de la verdad. Estos han sido registros seleccionados, conservados en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis siervos, los humanos. La Tierra está perdida. Sigue perdida. Registro de atribuciones musicales. Todas las pistas están licenciadas bajo Creative Commons por sus respectivos artistas, de Kevin MacLeod, Spatial Harvest y Trio for Piano, Violin and Viola, de Gregoire Lurm, Quarantine y Death. Fin del registro.